En 1864, Maximiliano de Habsburgo llega a México con el apoyo de Francia y se convierte en emperador, pero el imperio enfrenta oposición con la resistencia republicana. En 1866, retiro de las tropas francesas por la presión internacional y la falta de recursos. En 1867, Maximiliano es derrotado por las fuerzas republicanas y ejecutado el 19 de junio, y tras su caída, Benito Juárez asume la presidencia. En 1871, Juárez enfrenta la rebelión de Tuxtepec, encabezada por Porfirio Díaz, pero logra mantenerse en el poder. En 1872 muere Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada asume la presidencia, pero se enfrenta a desafíos políticos. En 1876, primer periodo presidencial de Díaz, inicia su gobierno autoritario y estableció un control absoluto sobre la política del país. En 1884, durante el Porfiriato, México experimenta un crecimiento económico con la inversión extranjera, el desarrollo de infraestructura y la expansión de la industria. En 1900, Díaz se mantiene en el poder con reelecciones sucesivas, manteniendo un régimen de control social y represión a la oposición. En 1910, el descontento social y la desigualdad económica generan tensiones, lo que lleva al estallido de la Revolución Mexicana en noviembre, marcando el fin del porfiriato. Proyecto político del Imperio de Maximiliano de Habsburgo. En 1862, Francia, España y el Reino Unido inician una intervención en México bajo pretexto de deudas impagas, pero Napoleón III tenía el objetivo de instaurar una monarquía en América. Mientras tanto, en México, el país se encontraba en conflictos, porque estaba dividido entre liberales y conservadores tras la Guerra de Reforma. Fundación del Imperio en 1864. Maximiliano acepta la corona ofrecida por los conservadores mexicanos. Además, es apoyado por Francia. Reformas sociales y políticas durante el Segundo Imperio. Se decretó el fin del trabajo forzado para indígenas. Se intentó la conciliación entre liberales y conservadores. Se realizó un proyecto para un sistema educativo accesible para todos. El imperio fue un intento de instaurar un modelo político ajeno a la realidad del país, lo que contribuyó al fortalecimiento del movimiento republicano. Fin del Segundo Imperio Mexicano. Napoleón III, presionado por Estados Unidos y los conflictos europeos, comenzó a retirar las tropas francesas de México. Después, los republicanos mexicanos aprovecharon el debilitamiento del imperio de Maximiliano y comenzaron a recuperar territorios estratégicos. Por último, con la derrota de las fuerzas imperialistas, Maximiliano fue capturado en Querétaro, juzgado y ejecutado el 19 de junio de 1867, marcando el fin del Segundo Imperio Mexicano. República restaurada. La República restaurada de 1867 a 1876 marcó el renacimiento del sistema republicano en México tras la caída del Segundo Imperio de Maximiliano. La República restaurada fue un periodo fundamental para consolidar las ideas liberales, promover la educación laica y fortalecer la soberanía nacional. Bajo el liderazgo de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, se implementaron reformas clave como la separación de la Iglesia y el Estado y el impulso a la infraestructura nacional. Reorganización del Estado. Restablecimiento de la Constitución de 1857. Implementación de un gobierno republicano, federal y democrático. Contenido de la Constitución de 1857. Establecimiento de un sistema republicano y federal. Reafirmó la organización federal del país con una división de poderes entre el ejecutivo y el legislativo y el judicial, y reconoció a los estados como entidad
autónomas dentro de la República. Garantías individuales. Esta Constitución otorgó un amplio catálogo de derechos y libertades a los ciudadanos, incluyendo la libertad de expresión, la propiedad privada, la libertad religiosa y el derecho a la educación, entre otros. Laicismo. Impuso la separación entre la Iglesia y el Estado, reduciendo el poder e influencia de la Iglesia Católica en los asuntos políticos, un principio que se consolidó con las reformas liberales durante la Guerra de Reforma. Esto incluyó la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Conflictos durante este periodo. Conflictos armados como la rebelión de Porfirio Díaz, Plan de la Noria, 1871. Débil economía tras años de guerra. Este periodo sentó las bases del sistema republicano y establecieron principios fundamentales para la vida política y social del país. El Porfiriato inició en 1876. Tras el triunfo del Plan Tuxtepec, duración más de 30 años, con interrupciones formales. Lema: orden y progreso. Control político. La concentración de poder durante el gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó por un control absoluto sobre las instituciones políticas y sociales de México. Además, centralizó la toma de decisiones en torno a su figura, marginando cualquier intento de participación democrática, lo que resultó en un gobierno que priorizó la estabilidad y el progreso económico, pero al costo de profundizar la desigualdad. Relación continua y reforma constitucional para perpetuar su mandato. Durante el Porfiriato, la presión de los opositores y el control de la prensa fueron estrategias clave para mantener el poder. Porfirio Díaz utilizó la censura, el soborno y el cierre de periódicos críticos para silenciar las voces disidentes, consolidando una imagen pública favorable a su régimen. También se creó el Cuerpo de los Rurales, una fuerza policíaca encargada de garantizar el orden en las zonas rurales, cuya función principal era combatir el bandolerismo y sofocar cualquier levantamiento popular. Estructura económica. Durante el Porfiriato, México abrió sus puertas al capital extranjero como una estrategia para impulsar la industrialización y modernizar la economía. El gobierno de Porfirio Díaz ofreció concesiones y garantías a inversionistas, principalmente de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, quienes financiaron sectores clave como la minería, los ferrocarriles, la agricultura comercial y las manufacturas. El Porfiriato se distinguió por un notable desarrollo de infraestructura que transformó la economía y la conectividad de México. Se construyeron miles de kilómetros de ferrocarriles que facilitaron el transporte de mercancías y personas, integrando regiones aisladas al mercado nacional e internacional. También se modernizó la amplitud de puertos clave como Veracruz y Tampico, lo que impulsó el comercio marítimo. En el ámbito de las telecomunicaciones se establecieron líneas telegráficas y telefónicas. Se agilizaron la comunicación tanto dentro del país como en el extranjero. Estructura social. Gran desigualdad social. División de clases sociales durante el Porfiriato. Cada una de ellas se divide de acuerdo con la fortuna y el origen de cada una de ellas. Algunas son la clase alta, la clase media y la clase trabajadora. La clase alta estaba conformada por la burguesía, haciendados, militares y extranjeros. La clase media estaba por los intelectuales y la clase trabajadora eran los obreros, indígenas y trabajadores. La explotación de los trabajadores. A la situación de la esclavitud moderna, los trabajadores cumplían con una jornada de 10 a 12 horas, recibían un salario medio en centavos y estaban obligados a comprar en las tiendas de raya, las cuales los hacendados aprovechaban y recuperaban su dinero de los sueldos. Debido a esto, el 7 de enero de 1907, en Veracruz, ocurrió la rebelión conocida como la Huelga de Río Blanco, en la cual la resistencia de los trabajadores en la fábrica de Río Blanco contra las condiciones laborales fue reprimida por el gobierno de Porfirio Díaz. Problemas de Porfirio
Porfirio Díaz. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, México vivió una etapa de estabilidad y crecimiento económico, pero también se enfrentó a graves problemas sociales y políticos. Díaz gobernó bajo un sistema autoritario, eliminando a sus opositores y controlando a los medios de comunicación, lo que generó una fuerte represión. La falta de democracia y abuso de poder fueron constantes durante su mandato. Además, mientras las grandes haciendas y empresarios prosperaban, los campesinos vivían en condiciones extremadamente de pobreza y los trabajadores forzados, especialmente en el campo, lo que generaba desigualdad social y la Revolución Mexicana. Legado de Porfirio Díaz. El legado de Porfirio Díaz es controvertido, ya que aunque dejó una infraestructura moderna en términos de comunicación y ferrocarriles, su régimen también consideraba un sistema de despojo y explotación de los recursos naturales y humanos de México. Bajo su gobierno, la economía creció, pero principalmente benefició a las élites, lo que aumentó la concentración de tierras y la pobreza en la clase baja. Por otro lado, su política de orden y progreso permitió el desarrollo de algunas áreas urbanas, pero a costa de grandes sacrificios humanos. La Revolución Mexicana estalló en 1910. Fue la consecuencia directa de su gobierno buscando acabar con los abusos y promover la libertad. Fin del Porfiriato. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz y a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años.